Bien, vamos a empezar entonces. El tubo digestivo es, como su nombre lo dice, un tubo, es decir, una especie de manguera que empieza en la boca, termina en el ano, y cuya luz en realidad está en contacto con el medio externo. Es decir, cuando ustedes ingieren sus alimentos, hasta que no son absorbidos los nutrientes, el alimento sigue en el medio externo. Esa es la realidad, ¿no? Vamos a estudiar segmento a segmento este tubo digestivo. Empezaremos por el esófago, ¿ya? Problemas congénitos en esófago, sí, muy importantes. La estenosis, por ejemplo, que significa lo que ven aquí, fíjense, en rojo el esófago, y aquí hay una zona en donde la luz está disminuida. Eso se llama estenosis. Doctor, disculpe, no se ve Perdón. la diapositiva. No está Sí, compartiendo la diapositiva, doctor. tiene razón, no he dado a compartir, ahorita lo comparto, no se preocupe. A ver, ¿cómo hacemos? Ya, les decía que el tubo digestivo es un tubo y que vamos a estudiarlo por segmentos, ¿ya? La patología esofágica primero. Recuerden que el esófago tiene tres porciones, una porción cervical, una porción torácica e incluso una porción abdominal, y que establece relaciones muy interesantes, sobre todo en el mediastino. Ahí estábamos aquí. La estenosis es una de las alteraciones congénitas más frecuentes, entendiéndose como tal a la disminución de la luz, como ven acá en el esquema, ¿ya? Si la luz se elimina, se pierde, eso se llama atresia, ¿ya? Estenosis es solamente disminución, pero por supuesto causa muchos problemas, ¿ya? Otro problema congénito es la heterotopía, que significa tejido extraño en el esófago. Fíjense que puede haber en el esófago, estómago, páncreas y hasta endometrio, y a veces otros tejidos. Esos son los más frecuentes que pueden encontrarse en el esófago, mal ubicado. Por eso heterotopía, hetero es distinto, topos lugar. El tercer problema congénito es la fístula traqueoesofágica combinada con atresia. Fístula es la comunicación anormal entre dos vísceras huecas o entre una víscera hueca y la superficie corporal. Eso es una fístula. En cambio, una atresia es lo que les dije hace un rato, cuando la luz de un órgano hueco se pierde, simplemente está cerrado. Por eso, las fístulas que vamos a estudiar de la 1 a la 5, la estenosis no forma parte de este cuadro, le he puesto ahí solamente para que comparen. Ya saben que la estenosis es disminución de la luz, pero miren qué pasa acá con la luz del esófago. Se perdió. Aquí viene el esófago y acá continúa, pero en medio no hay nada. Aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí hay estenosis. Bien, estos 5 tipos de fístulas traqueoesofágicas combinadas con atresia son las que ven aquí en el esquema, estas 5, y aunque parezca complicado, no lo son tanto. Por ejemplo, uno de los primeros detalles es que en el tipo 1 existe atresia, pero no hay fístula, no hay comunicación. O sea, como siempre les digo, hay A y no hay E. Hay atresia y no hay F, y no hay fístula. En la 5 es al revés. Hay fístula, ahí está la fístula, miren la comunicación anormal, y no hay atresia. ¿Qué cosa hay? Estenosis, ¿ven? Hay estenosis. Es al revés de la 1. En cambio, la 2, 3 y la 4, en ambas hay las dos cosas. Hay atresia y hay fístula. Lo que cambia es la ubicación y el número. En el tipo 2, la fístula es con el esófago superior. En el tipo 3, la fístula esta es con el esófago inferior. La tipo 4 hay dos fístulas, con el superior y con el inferior. Entonces, bajo ese esquema, repito, tipo 1, existe A, no hay F. Tipo 5, existe F, no hay A. ¿Qué cosa hay? Estenosis. Y las otras se combinan, todas tienen atresia, las 3. La fístula es arriba en el tipo 2, la fístula es abajo en el tipo 3, y la fístula es arriba y abajo en el tipo 4. La más frecuente es la tipo 3, que es la que están viendo aquí. Este es el esquemita que les acabo de mostrar. Acá lo he puesto al revés para que esté igual que la foto, que es esta de acá. Fíjense por favor, esófago superior, esófago inferior. Esófago superior cerrado, atrésico, esófago inferior. Y la fístula va contra la tráquea, miren. Esta es la fístula unida a la tráquea. Ya se imaginan el problemón, ¿no es cierto?
la, la comunicación entre la vía aérea y vía digestiva. 85% más o menos de este tipo de fístula, el más común. También hay problemas motores, es decir, de motilidad. El más común es la acalasia. La acalasia es la carencia del plexo mioentérico de Auerbach en el esófago distal. Fíjense el esquemita. Lo que ocurre es que en esta zona no existe el plexo mioentérico de Auerbach, que controla la capa muscular, y por lo tanto se cierra. Y lo que está antes del cierre se distiende porque el alimento que debería pasar por el esófago no puede pasar, está cerrado, se acumula aquí. Después pasa poquito a poquito con mucha dificultad y dolor, pero mientras la comida se almacena en el esófago, lo cual está mal porque el esófago es un órgano de paso, no es un órgano de almacén. El estómago sí es de almacén, temporal. El problema está en que el cardias no se abre ni se cierra bien. Entonces, el paciente va a tener no va a poder digerir, a pasar los alimentos, se le quedan en el esófago, disfagia. El alimento se puede regresar y pasar a la vía respiratoria, eso se llama aspiración o broncoaspiración. Y el esófago se distiende porque se llena de alimento, eso se llama megaesófago. Ya saben la etiopatogenia, no está esas neuronas del plexo mioentérico de Auerbach. Y macroscópicamente el esófago se dilata por la comida que se amontona allí. E histológicamente ya saben lo que va a haber, no van a encontrar el plexo mioentérico. La pared se adelgaza en esta parte, aquí se engruesa, en la zona enferma se engruesa, y la mucosa se va a ulcerar por el contacto permanente del alimento. Acá tienen dos fotos, acá tienen una con medio contraste escaso, acá tienen un montón de medio contraste. En ambas, miren, se ve la famosa imagen en pico de ave que se encuentra en la parte distal del esófago, ¿no? Lo que significa que está cerrado. Acá hay una foto de un caso en mi hospital, enorme el esófago, miren. Y aquí miren cómo la pared se engruesa de aquí a acá y de aquí a acá. Y la luz disminuye como si fuera un embudo, prácticamente cerrada en este punto. Esto es estómago, una parte del estómago. Entonces el alimento no pasa, ¿no? Normalmente yo debiera encontrar el plexo mioentérico de Auerbach, neuronas, pero en estos pacientes, en esta zona enferma, no hay neuronas del plexo mioentérico de Auerbach. Otra entidad muy común en realidad es la hernia hiatal, entendiendo como hernia a la salida parcial o total de una víscera fuera de la cavidad que normalmente le aloja a través de un punto débil en su pared. Esta definición que les acabo de dar se aplica a una hernia de cualquier órgano, cerebral, abdominal, inguinal, la que fuese, umbilical, la definición es la misma. En este caso es del hiato. ¿Qué es el hiato? Un hiato es un agujero. El diafragma tiene tres agujeros principales, recuerden anatomía. Tiene el agujero para la vena cava inferior, tiene el agujero para la arteria aorta, abdominal pasando a torácica, y tiene el agujero para el esófago. Y ese es el problema. En los pilares del esófago, en ese nivel, hay una disfunción en la estructura que permite que el estómago, que está en el abdomen, se ascienda y se genere la hernia. Esta es la definición, es la protrusión gástrica a través de ese agujero del diafragma. Hay tres formas, antes se hablaba solo de dos, pero en realidad existen tres porque la última es la combinación de las dos anteriores. Fíjense que la primera, la hernia axial o por deslizamiento, más o menos el 95% de lejos, la gran mayoría, el cardias asciende, se va al tórax. En la otra, que se llama paresofágica o por rodamiento, el cardias se mantiene en su sitio, pero se hernia el fondo gástrico. El cardias en su lugar y el fondo se asciende hacia el tórax. Y la mixta, obviamente, es la combinación. De hecho, aquí tenemos un esquemita que va a ser mucho más fácil de entender si lo miran bien. Observen al diafragma en esquema. Este punto blanco representa la unión esófago-gástrica normal, ¿ya? Esto es lo normal. Miren que el punto subió, se fue al tórax. Eso se llama hernia hiatal de tipo 1, por deslizamiento, 95% más o menos. La tipo 2, el cardias se mantiene en su lugar, no ha subido, se mantiene en su lugar a la altura del diafragma, pero el fondo gástrico se hernia. Esa es la tipo 2, más o menos 5%,
Y más raro que las anteriores, el tipo 3 en que ambas cosas ocurren. El punto subió y además se hernia el fondo, ¿ya? Por eso se llaman mixta. Acá tienen ejemplos de la axial, la primera, deslizamiento, y la paresofágica o por rodamiento. Miren que la unión está aquí y debería estar aquí a nivel del diafragma. Ascendió, ok, se fue al tórax. En cambio acá, en la por rodamiento paresofágica, la unión esofagogástrica está en su lugar, a nivel del diafragma, pero el fondo se hernió hacia arriba, hacia el tórax. Otra de las enfermedades más o menos comunes son los divertículos del esófago. Es decir, una dilatación en la pared, una evaginación, es hacia afuera, que se suele definir o dividir, mejor dicho, en dos tipos, los de pulsión y los de tracción. Pulsión es empujar, es decir, y eso suele ocurrir en el tercio superior, el famoso divertículo de Zenker, que sería este de aquí, miren, arriba, cerca de la laringe, empezando la tráquea, ahícito nomás, el divertículo de Zenker, de pulsión, típicamente, ¿ya? Luego, el libro dice que en los dos tercios inferiores hay divertículos por tracción, es decir, algo jala al esófago hacia afuera y se forma el divertículo. Acá está el esquema, fíjense. Lo más común es que sean eso que jala, que retrae, sean los ganglios linfáticos pulmonares que están en el hilio pulmonar, inflamados por tuberculosis, por neumonía, por lo que fuese, que luego se fibrosan y jalan al esófago y le causan el divertículo. Por si acaso, y lo pongo como una nota, existe un divertículo justo encima del diafragma, es decir, en el tercio inferior, y que contradice un poco a lo anterior. Se llama divertículo epifrénico, sobre el diafragma, ¿no? Epifrénico. Pero ahí hay dos cosas que lo diferencian de un divertículo común. Los divertículos, por definición, deben tener las 4 capas del tubo digestivo. En cambio, este solo tiene mucosa y submucosa. Desde ese punto de vista sería un pseudodivertículo, pero ustedes en los libros lo encuentran como divertículo, así a secas. Y se considera que también es de pulsión. Lo he puesto porque existe, porque está en los libros y esta es una novedad. La clase la he modificado un poquito, le he añadido cosas porque siempre se pueden mejorar las clases, ¿no? Radiológicamente, ahí está el divertículo, el de Zenker, acá también está en vista lateral. En macroscopía, una bolsita de la pared esofágica conteniendo alimento, imagínense, ahí se acumula. Y otra enfermedad que deben conocer es el famoso síndrome de Mallory-Weiss, que es la laceración esófago-gástrica. Es esto, miren. También le llaman desgarramiento o fisuras, etc. Son heridas longitudinales en esa zona. La etiopatogenia dice que la mayoría de casos son por vómitos frecuentes, incoercibles, por ejemplo en cólicos, por ejemplo en pacientes que están en terapia de cáncer, gastritis, en fin, ¿eh? O en pacientes con hernia hiatal, que ya la hemos estudiado. Fíjense que estas heridas ocasionan hasta el 5% de las famosas hemorragias digestivas altas, que son una gravedad porque el paciente vomita sangre, así, delante de ustedes. Es un drama, el paciente se le baja la presión, sensación de muerte, en fin, terrible. Con un dolor severo en la región precordial, aunque es más central que un infarto, y suele haber hemorragia por vía oral, por la boca, lo cual lo diferencia de un infarto, obviamente. Y se complica si es que se termina perforando, es un hueco. Eso es mucho más grave todavía. Ahí está el esquema, ahí están las fisuras, endoscópicamente ahí está la rajadura, el sangrado, y este paciente se murió. Este es esófago, este es estómago. Aquí está la herida, y ahí está el vaso que sangró. El sangrado fue tanto que se murió. Así que los vómitos no son muy buenos. También se ve, por ejemplo, en las personas que inducen el vómito para eliminar la comida, por ejemplo, ¿no? Las varices del esófago. Las varices son las dilataciones permanentes y patológicas de las venas. Y tienen, uno usualmente está acostumbrado a verlas en los miembros inferiores, ¿no? En las piernas. Pero también se pueden ver en cualquier lugar, por ejemplo en el esófago. Solo que no son visibles, ¿no? Es decir, existen, pero no son visibles.
La causa, como dicen los libros, es la circulación vicariante. Vicariante significa supletoria. Vicariante es sustitutoria, sustituto, vicario, por ejemplo. La palabra vicario, al Papa le dicen vicario, el vicario de Cristo, el suplente de Cristo, el que lo representa, supuestamente, ¿no? Por eso vicariante significa eso. Fíjense que de 3 casos de varices esofágicas, 2 son por cirrosis. Ya veremos luego qué es eso en la próxima clase. Otros son por trombosis de la aorta y otros son por trombosis de las venas suprahepáticas, el famoso síndrome de Budd-Chiari, que está descrito allí. Y se complican si es que se rompen. El sangrado por la boca es masivo, tanto así que 40% se mueren en el primer episodio de ruptura de varices esofágicas. Acá está el esquema que explica por qué hay varices esofágicas cuando hay cirrosis. El hígado está fibrosado, cirrosis. La sangre no puede pasar a través de la vena porta y se regresa por las venas gástricas, por la vena esplénica, dilatando ese territorio de venas, sube por el esófago y luego en el esófago se sube la vena ácigos y llega a la cava inferior, y llega, perdón, a la aurícula derecha, que era donde tenía que llegar, pero tenía que hacerlo por acá, miren, el camino era este, vena porta, pasaba por el hígado, vena suprahepática, aquí está, vena cava inferior, ahora sí, y la cava inferior terminaba en la aurícula derecha. O sea, la sangre llega donde debe llegar, pero sin pasar por el hígado porque está fibrosado. Y se da toda la vuelta a través del estómago, del esófago, causando varices en el estómago y en el esófago. Y miren cómo se ve de feo eso. Acá hay otro esquema. Miren cómo la sangre en lugar de irse por acá, se da la vuelta por aquí, por el estómago, por las venas del esófago y se sube a la vena ácigos para llegar a la cava, a la aurícula derecha. Dale con la cava. La cava es por acá. La suprahepática drena en la cava inferior y llega a la aurícula derecha. Eso es lo normal. Acá hay una circulación vicariante, como dice la definición. Y miren la foto de un esófago normal endoscópicamente y miren la foto de un esófago con varices. Es terrible, realmente. Todas las venas están ahí tensas. Imagínense que cuando el paciente come algo de comida, está pasando el alimento rozando esas venas y el riesgo de ruptura es alto. Por eso que se muere 40% en el primer episodio. Esa es una complicación de la cirrosis es complicación del alcoholismo. El alcoholismo comienza a la edad de ustedes, ¿no? Festejando todas las fiestas, cumpleaños del gato, fiesta, aprobé el examen, fiesta, y todo con licor. Tengan cuidado con el alcohol. El alcohol es un veneno. El esófago de Barrett es otra entidad muy interesante que se define como la metaplasia en el esófago distal. El esófago tiene un epitelio escamoso. Cuando en lugar de ese epitelio escamoso aparece otro, en este caso glandular, en el tercio inferior del esófago, eso se llama esófago de Barrett. Ya tienen la definición de metaplasia desde el ciclo pasado. ¿Y cómo se ve macroscópicamente? Se ve de color rojizo esa zona, y a la histología se ven glándulas en el esófago. Ustedes saben que el esófago debería tener epitelio escamoso. El esquema que ven aquí es muy didáctico. Este es un epitelio escamoso, y así debería verse en todo el esófago. Pero resulta que en la parte inferior aparecen glándulas como si fuera estómago. Y esas glándulas son glándulas metaplásicas. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de eso? Que esas glándulas van a empezar a sufrir displasia de bajo grado, luego de alto grado, y terminan muchas veces en un adenocarcinoma. ¿Qué cosa favorece al esófago de Barrett? La regurgitación. El ácido del estómago pasa al esófago, lo daña y ese epitelio escamoso no está preparado para el ácido, por eso aparece el epitelio glandular. Pero ese epitelio glandular, ya les dije, tiene tendencia a displasia. Complicado eso. Hay varios alimentos que también relajan ese esfínter y permiten el reflujo que veremos más adelante. Así se ve. El esófago debe verse blanquecino, pero en el tercio inferior se pone rojo como color del estómago, ¿no? De la mucosa gástrica. Una biopsia de aquí saldrá epitelio escamoso, porque si toman de acá, eso es esófago, pero tiene glándulas. Y eso es malo. Acá hay otro esquema, miren cómo la unión esófago-gástrica va subiendo, debería estar más abajo y sube. Este es un caso en mi hospital,
Este es el esófago, este es el estómago. Aquí debería estar la unión esófago-gástrica y está acá arriba, miren, arriba, bien alta, terrible. El esquema y la foto. Miren, esta es la foto, igualito que el esquema, escamoso, escamoso, glandular, glandular. ¿Dónde? En el esófago. Eso es esófago de Barrett. También existen las inflamaciones del esófago, es decir, las esofagitis. Las hay como siempre, inflamación aguda, inflamación crónica. La más molesta siempre es la inflamación aguda, porque aparte de que tiene una duración corta, por ser aguda, tiene polimorfos nucleares. Y los polimorfos nucleares sueltan sus enzimas y causan erosión, sangrado, etc. Y el paciente se siente muy mal. Hay erosión y úlceras en el esófago, en la esofagitis aguda. En cambio, en la crónica no. La crónica se puede ver el esófago más o menos normal y las causas comunes son reflujo del estómago al esófago. ¿Nunca les ha pasado eso? Que se les regresa la comida, por ejemplo, están comiendo, le cuentan un chiste y se les regresa la comida al esófago y les queda ardiendo el esófago. Ya. Si eso se repite, si tienen, por ejemplo, la costumbre de eructar en demasía, etcétera, el ácido va estando dañando al esófago. Del estómago regresa al esófago. Pacientes que tienen radioterapia por cáncer, también se ve eso. Fumadores, pacientes con sonda. Y miren, algo muy común que se ve en las casas incluso, la mamá, la abuelita nos hace comer, nos hacía, bueno, a mí, me hacía comer los alimentos calientes, hirviendo, ¿no? Yo nunca me ha gustado ese tipo de temperatura en la comida. Tibiecito está bien, pero hirviendo, no, es dañino, tengan cuidado, causa esofagitis. Acá sí caigo porque el chocolate y las grasas no, yo no, ni fumo tampoco, pero el chocolate sí eventualmente puedo comer. Causa relajación del cardias. Eso permite que el ácido del estómago regrese al esófago. Si comen chocolate, comen un poquito, comen en la mañana, no en la noche. No coman y se vayan a dormir inmediatamente. Eso causa esofagitis también. Y macroscópicamente se ve como lesiones congestivas, a veces como úlceras, como esta de acá, miren. ¿Ya? Y a la microscopía el epitelio escamoso se vuelve grueso, eso se llama acantosis. Las papilas se vuelven más pronunciadas, papilomatosis. Las células basales se aumentan de espesor y hay inflamación, obviamente. ¿Cuál es el problema de la esofagitis crónica? Que aparece el esófago de Barrett. Y ya saben que eso es un paso antes de la displasia. Y la displasia es un paso antes del adenocarcinoma, del esófago. Aquí está la foto de la microscopía, un epitelio ancho, acantosis, células inflamatorias en todo el epitelio, papilomatosis no se ve bien acá, y el esófago, el epitelio se puede llegar a perder. Neoplasias del esófago, jóvenes, uy, hay montones. Las hay benignas, epiteliales o mesenquimales. Miren que las mesenquimales las he sacado aparte, ¿no? Aquí entre barras, porque son tan variadas y cada una es diferente que no van a ser tocadas, porque si no nos pasaríamos toda la clase hablando solamente de estas. Y son bien raras, sinceramente. En cambio, las benignas epiteliales sí son comunes. El papiloma esofágico es muy común. Y fíjense qué cosa curiosa, ¿no? El papiloma esofágico tiene relación también, no siempre, pero también, con el PBH, el papiloma virus humano. Ustedes dirán, profe, pero el PBH es un virus que se transmite por contacto sexual. ¿Y qué hace en el esófago? Bueno, pues usen su imaginación. Como en la parte genital, la macroscopía también dice que es una lesión como un arbolito, ¿no? Como la copa de un árbol, digitiforme, como una coliflorcita. Aquí ven la endoscopía, acá ven en un espécimen de un paciente. Y la histología es un papiloma, es decir, como una manito, un arbolito papiliforme, digitiforme, que prolifera hacia la luz, ¿no? Así como ven acá, así se ve en el corte. Es un epitelio escamoso, porque el epitelio escamoso es propio del esófago. Así que tengan cuidado con eso, ¿ya? Esas eran las benignas, pero ahora las malignas tenemos clásicamente dos cánceres. El carcinoma escamoso del esófago, del epitelio propio del esófago, y el adenocarcinoma que veremos luego. Fíjense que este carcinoma escamoso, que es el usual en el esófago, aparece en personas mayores de 50 años,
y es más frecuente en varones de 2 a 20 por cada mujer. Pero eso está cambiando. ¿Por qué? Porque la mujer ahora fuma igual que el hombre, toma licor en cantidades semejantes. Y esto de que empieza a los 50 años, tengan cuidado, ¿no? Porque dicen, tengo 20, ¿cuál es el problema? No, lo que pasa es que viene desde displasia. Por lo tanto, se toma 20 años en crecer, está empezando a la edad de ustedes, más o menos. ¿Mm? No hay una etiopatogenia definida para el cáncer, ustedes lo saben, es multifactorial. Ustedes hablan de genes supresores tumorales, oncogenes, hablan de telómeros, de apoptosis, en fin, 50 cosas. Pero también juega un papel importante el medio ambiente, la alimentación. Los nitritos, por ejemplo, se encuentran en los alimentos cocidos al fuego directo y que a ustedes les encantan. Las parrillas, las parrilladas, ¿no? Todo lo que termine en parrillada, cuyada, bueno, ahora para los congresistas paisanada, ¿no? La dieta con mucha grasa y sin fibra también es una causa muy común de neoplasias. Alcohol, ni hablar, tabaco, cicatrices en los pacientes que han intentado suicidarse, por ejemplo, ingiriendo alguna sustancia cáustica, sobreviven, quedan cicatrices y de ahí pueden hacer un cáncer en estos pobres pacientes. El zinc se dice que puede ayudar también cuando falta como oligoelemento en la dieta. Cuadro clínico de neoplasia esofágica, bueno, imagínense que tienen un bulto en el esófago, dificultad para deglutir, disfagia, sangrado, cáncer, formaciones de fístulas, comunicaciones anormales, ya saben eso, falta de hambre y desnutrición extrema, que es la caquexia, en estadios terminales, por supuesto. ¿Dónde se suele ubicar un carcinoma escamoso del esófago? En esta proporción, 50, 30, 20, en los tercios medio, inferior y superior. La mnemotecnia es M y S, MIS. M, qué fácil, ¿no? Medio, la mitad de casos, MM. Inferior 30%, superior 20%, MIS, 50, 30, 20. Obviamente son cifras aproximadas, no hay que sea preciso. ¿Cómo se ve a simple vista un cáncer de esófago? Como un pólipo, 60%, como una úlcera, 25%, y aplanado el resto, más o menos. Pueden haber combinaciones, por supuesto. Histológicamente es un epitelio escamoso, como su nombre lo dice, escamoso. Es un epitelio escamoso maligno o anaplásico. Acá ven ustedes un enorme cáncer. Fíjense que tiene el color de la mucosa normal de arriba, del esófago, del mismo color prácticamente, pero con una úlcera sangrante y con bordes muy, muy irregulares. Fíjense cómo empieza como cualquier carcinoma escamoso, displasia, y luego va infiltrando, como ven acá. Acá ven otro infiltrante, y acá ven uno ya pobremente diferenciado. Puede tener cualquier grado de diferenciación. Infiltra, da metástasis, la sobrevida es muy mala en realidad, así que a cuidar el esófago. Este era el otro cáncer del esófago, el adenocarcinoma. Y en cierta forma ya lo hablamos, este cuadrito lo han visto, esta figura, perdón, la han visto hace unos minutos. El famoso dibujo del esófago de Barrett. La sustitución de epitelio escamoso por glandular, que luego va caminando a la displasia de bajo grado, de alto grado, y adenocarcinoma. Entonces, la etiopatogenia es esa. Ahí está. Cuadro clínico es igual que el otro cáncer, ¿ya? Disfagia, hemorragia, fístulas, etc. Y la ubicación sí cambia. En la otra era MIS, M-I-S, 50, 30, 20. Este es casi todos en el tercio inferior. ¿Por qué? Porque en el tercio inferior es donde aparece el esófago de Barrett. Tiene sentido. Macroscópicamente puede ser como una placa, dicen, como un nódulo, una masa, pero también puede ser una úlcera, igual que el otro. Así que es variable. Histológicamente cambia completamente. Son glándulas malignas. El otro era epitelio escamoso maligno, acá hay glándulas. Ahí tienen una macroscopía típica, esófago, esófago, tercio inferior del esófago, ahí está el cáncer. Pared engrosada, bordes irregulares, consistencia aumentada, sangrante, etc. Y en la microscopía, glándulas, ¿ven? Glándulas malignas de cualquier diferenciación, bien diferenciadas o indiferenciadas. Y bueno, ahí cambiamos de segmento de estómago. Vamos a la patología gástrica ahora. Ya se me fue media hora, fíjense qué rápido.
Problemas congénitos, la famosa hernia diafragmática. Ya saben que es una hernia. Ahora, ¿por qué diafragmática? Porque ocurre a través del diafragma. Está mal puesto el nombre en realidad. No se hernia el diafragma, se hernia vísceras abdominales. Cuando en un recién nacido congénita, el diafragma se formó mal, el vísceras abdominales ascienden al tórax. Miren, acá el tórax está lleno de niveles hidroaéreos, o sea, de intestino. Hay intestino ahí. Pobrecito, el niño. Pero en ustedes puede haber una hernia diafragmática adquirida, sí. Pónganse que los asaltan, les meten un balazo, les meten un cuchillazo y le rompen el diafragma. Vísceras abdominales subirán hacia el tórax. Este es lo más común en los recién nacidos. Fíjense, las pinzas están agarrando al diafragma. Y aquí hay un agujero, fíjense. Aquí hay una pinza, una sonda que pasa hasta acá a través de un agujero. Ese agujero tiene nombre. Ustedes lo han estudiado en embriología, el foramen de Bosch-Dalek. Un agujero ahí, que puede ser pequeño o grande. Fíjense cómo los intestinos han subido al tórax desde el abdomen y han comprimido el pulmón de ese lado. El corazón lo han tirado hacia la derecha. Ya sacaron todas las vísceras del pobre niñito y el diafragma lo han dejado enterito para que vean ustedes el agujero, el defecto. Por ahí se herniaron las estructuras abdominales. Fíjense, ese foramen puede ser pequeño, mediano o grande. Acá hay otro lugar de otros forados, fíjense, embriológicamente hablando. ¿Qué más congénito en estómago? La estenosis pilórica. Fíjense el esquemita de la derecha, ¿no? Un estomaguito, recién nacido, el paciente, y tiene una hiperplasia, hipertrofia del píloro. Por lo tanto, está cerrado prácticamente, y la lechecita que toma no puede pasar. En estos niñitos el cuadro clínico es bien brusco y bien notorio. Ven al estómago a través de su pielcita cómo se contrae para tratar de hacer pasar la leche a través de ese píloro cerrado, o casi cerrado, y el estómago luego se vence y la leche sale en sentido inverso, sale al exterior. El niño emite los famosos vómitos en proyectil, ya que lo llevan a una alcalosis. ¿Por qué? Porque en su estomaguito hay ácido, y va perdiendo ácido, lo reponen y va entrando a un estadio de alcalosis, o sea, el pH comienza a subir, ¿no? Eso es grave. La causa es que el músculo del píloro está hiperplásico e hipertrófico. Hiperplásico, aumento en el número de células. Hipertrófico, células más grandes. Eso lo saben del ciclo pasado. Se ve en el síndrome de Edwards o en el Turner con mucha frecuencia. Y en la macro no hay nada nuevo, píloro engrosado. Y en la micro ya saben que va a haber hiperplasia, hipertrofia del músculo liso. ¿En ustedes puede haber una estenosis pilórica? Sí, claro que sí. Si tienen una úlcera en esa zona y se cicatriza y queda la fibrosis, se puede cerrar el píloro. O, Dios no quiera, Dios los libre, una neoplasia. La enfermedad clásica del estómago, la más común, es la gastritis. Es decir, la inflamación del estómago, que puede ser aguda o puede ser crónica. Como siempre le digo, la aguda es la que más molestias da. ¿Por qué? Porque hay erosión, sangrado, falta de apetito, el paciente hasta puede vomitar sangre, es terrible. E histológicamente existen los famosos polimorfos nucleares. Y se caracteriza por la erosión. ¿Qué es una erosión? Es esto, miren. Esto de acá. Una erosión es una solución de continuidad, es decir, una ausencia de tejido, que no atraviesa la muscularis mucosae. La muscularis mucosae es el límite inferior de la mucosa. Porque si la atraviesa a la muscularis mucosae y se mete hasta acá, ya entró a la submucosa y ahí cambia de nombre. Ahí se llamará úlcera, que ya la veremos más adelante. Fíjense que dice bien clarito, es una erosión. Bueno, una no, pueden ser cientos o miles de erosiones en ese pobre estómago. Ahí está la definición de erosión, clarísima. Causa, es múltiple. Consumo de aspirinas, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, clásicamente alcohol, tabaco, antiinflamatorios no esteroides, ya lo van a estudiar en fármaco, o ya lo estudiaron, perdón. Terapia para el cáncer, infecciones. Existen también las gastritis por estrés, es decir,
Por ejemplo, grandes quemados, las de Cushing, y en los traumatismos encefalocranianos, los de Curling o Carling, ¿no? Como la inflamación es aguda y hay erosión, la macro dice que la mucosa es roja, friable, sangrante. Y en la micro hay polimorfonucleares, sangrado, etc. Miren la macro, miren el estómago, tanto aquí a la izquierda como a la derecha. El sangrado es múltiple. Es posible que sean foquitos chiquitos de erosión, pero cada uno de ellos, y son miles, van a causar sangrado. Miren que este paciente se murió con una gastritis. Esto de acá es una endoscopía. Ya les mostré esta imagen. Esta es una erosión. Ahí dice bien claro abajito, erosión. Entonces la gastritis aguda causa un montón de molestia. El paciente está en cama, no puede comer, está mal, pálido, lo que quiera. En cambio, la gastritis crónica, ustedes y yo en este momento podemos tenerla y estar felices de la vida. Y eso es malo, porque nos da mucha molestia. Hay varios tipos de gastritis, ¿no? Etiopatogenia. La inmunológica, que afecta al cuerpo y fondo, es decir, donde están las glándulas productoras de ácido. Esa es de tipo, como su nombre es inmunológica, hay anticuerpos contra esas células, y por eso solo afecta cuerpo y fondo. En el antro no, porque ahí no hay esas células, las productoras de ácido, parietales. Y le llaman también A por anticuerpo. Hay una gastritis crónica infecciosa, a la que le llaman B por bacteria. ¿Qué bacteria? Helicobacter pylori, conocidísimo a estas alturas, ya lo han visto el ciclo pasado. Y hay otra de reflujo o química, que no afecta ni cuerpo fondo ni antro exclusivamente, sino puede afectar cualquier parte. Por eso le llaman multifocal. Y le llaman C por química en inglés, o AB porque como que combina el daño anatómico en el estómago. Pero fíjense, hay algo más común también, o mejor dicho, con otra base, con base genética. Las personas que tienen grupo sanguíneo A, que no son, siempre son pocas, por lo menos en el Perú, vienen predispuestos para hacer gastritis crónica. De repente en el salón siempre hay algunas, ya han nacido con esa tendencia, así que hay que cuidarse un poco más. Somos lo que comemos. La dieta es fundamental para tener gastritis. Si comemos un montón de cosas irritantes, le metemos pisco, licor, alcohol, fumamos, olvídense, van a tener gastritis seguro. Si tienen mucha secreción ácida, también probablemente tengan gastritis crónica. Si tienen una úlcera péptica, con mayor razón. Y si le han sacado parte de su estómago, por la causa que fuese, el estómago que queda va a quedar con gastritis crónica el resto de su vida, créanme. Acá está el esquema en gris de la zona enferma en la inmunológica, fondo y cuerpo. De la zona enferma en la infecciosa, antro pylori. Y la de reflujo en cualquier sitio. Esta es la A, esta es la B, esta es la C. Acá una foto microscópica para definir y que vean algo muy elemental. Mucosa gástrica llena de linfocitos y células plasmáticas. Gastritis crónica. Y acá está otra vez el tipo A, la tipo B, la tipo C. A, B, C. Ahí están los mecanismos, los datos histológicos, las consecuencias clínicas, clarísimas para que les den una miradita. La típica gastritis por Helicobacter pylori, una bacteria, la tipo B, afecta antro píloro. Este es un Helicobacter pylori. Acá está en microscopía electrónica. Parecen chisitos. Y acá tenemos en la famosa foto que vemos en el microscopio, con una coloración especial, se ven como palitos de fósforo microscópicos dispersos encima del moco en una glándula. Doctor, la gastritis crónica no me da molestias, ¿para qué me hago una endoscopía? ¿Para qué tomo medicina? Ah, por esto, fíjate, porque hace tiempo un patólogo colombiano, muy conocido ahora, en esa época nadie hizo caso y se rieron de él, Pelayo Correa, dijo hace como 50 años que una gastritis podía pasar a metaplasia y atrofia, eso a displasia y eso a cáncer. Todo el mundo se rió, en todos los idiomas se rieron de él, pobrecito. Ahora todo el mundo lo respeta porque eso que dijo es cierto. Fíjense, interesante cómo la vida da vueltas. Así que no es bueno dejar que una gastritis evolucione. Pasarán décadas, pero puede llegar acá. ¿Ya? Ese consejo es para todos. ¿Ya? Si no me creen, googleen apenas puedan, cascada de Correa, así le llaman a este cuadro, ahora le llaman cascada de Correa, o sea, una secuencia de eventos progresivos, secuenciales, pensada primeramente por un
Pelayo Correa, búsquenlo cuando tengan tiempo, Cascada de Correa, ¿ya? Van a leer montones de artículos. La gastritis crónica puede ser superficial, es decir, la inflamación solo está arriba de la mucosa, puede ser atrófica, ándale, ya aquí aparecen menos glándulas, ¿ven? Hay gastritis, hay inflamación, ahí está la inflamación, fíjense, y hay huecos donde no hay glándulas, gastritis crónica atrófica. Y esta puede llegar a la atrofia gástrica, fíjense que ya no habla de itis, o sea, ahora ya no hay glándulas. Acá está un esquema de atrofia en el antro y de atrofia en el cuerpo, miren, atrofia, esto es lo normal, aquí faltan algunas glándulas, atrofia leve, faltan más glándulas, atrofia moderada, casi no hay glándulas, atrofia severa o marcada. Lo mismo para la atrofia en el cuerpo y fondo, igualito, ausencia de glándulas. Otros problemas del estómago. Las varices del estómago las estudiamos cuando vimos varices del esófago, no las voy a repetir. Y aquí sí viene una entidad muy bonita, muy interesante, que le llaman así en general gastritis hipertrófica. Perdón, gastropatía hipertrófica. Gastropatía, enfermedad del estómago. Hipertrófica, estómago grande. Miren esta imagen. Este es el estómago. Miren cuán gruesa se ve la pared, la mucosa, ¿no? Cualquiera se asusta, ¿no? Dice, oye, esto parece un cáncer, ¿no? Un cáncer enorme. No, no lo es. Puede corresponder a la famosa enfermedad de Ménetrier, tengo entendido que se pronuncia, yo no soy francés, Ménetrier, y o síndrome de Soligner-Ellison, que es otra enfermedad completamente distinta. ¿Ya? En las dos se ve lo que están viendo aquí, un estómago hipertrófico, una mucosa muy exuberante, muy llamativa. El gastroenterólogo se preocupa, dice, algo malo hay acá. Como ven ahí, esas dos fotos muestran la macroscopía de estos estómagos y son muy prominentes. Fíjense, los pliegues se vuelven muy gruesos, le llaman pliegues cerebroides, ¿no? Como cerebro, ¿no? Y son estómagos. Entonces, ¿qué se vio cuando se comenzaron a estudiar seriamente? Fíjense aquí a la izquierda la enfermedad de Ménetrier o Ménetrier, y a la derecha acá está Soligner-Ellison, ZE. Recuerden que esta es la muscularis mucosae, acá también está la muscularis mucosae, por lo tanto de aquí para arriba mucosa, de aquí para arriba mucosa, está igualitos. El engrosamiento en la enfermedad de Ménetrier se debe a que, recuerden que esta flechita indica el cuello de la glándula, de aquí para abajo está la zona de glándulas profundas, y de aquí para arriba viene la foveola, que debería terminar a este nivel, más o menos. La cuarta parte de lo de abajo, aquí, hasta ahí llegaría la foveola y ahí debería terminar. Pero miren lo que ha pasado. Ha subido, ha crecido un montón. ¿Qué creció? La foveola del estómago. Pero en Soligner-Ellison la cosa es completamente distinta. Otra vez la flecha está en el cuello. De aquí para arriba está la foveola de tamaño normal. ¿Qué cosa creció? La glándula productora de ácido. Miren, de aquí a aquí debía ser. Miren ahora cuánto creció. Entonces, por eso se dice que en el síndrome de Soligner-Ellison hay una triada. El paciente tiene úlcera péptica, que veremos luego, mucha secreción ácida en el estómago, pero tiene un tumor escondido en algún sitio. Un tumor que produce gastrina. Recuerden que la gastrina estimula al estómago para producir ácido. Entonces, paciente que debuta con úlcera, el médico le da tratamiento, cura, y a las 3 semanas regresa con su úlcera. Empiezan a sospechar. Algo malo hay. Lo curan de nuevo y pasa un mes y vuelve con su úlcera. Si el médico no la agarra es porque no estudió bien. Seguramente tiene un tumor productor de gastrina. ¿Dónde suele estar? En el páncreas, en cualquier sitio. Entonces tiene que buscarlo. Fíjense la diferencia seria, ¿no? Y también de ver esta imagen, ustedes pueden deducir algo muy importante. En Ménetrier no hay incremento en la producción de ácido porque las glándulas productoras de ácido están normales y la foveola no produce nada. En cambio, en Soligner-Ellison, las glándulas productoras de ácido están muy grandes. Por lo tanto, producen mucho ácido. La foveola está normal. Además, no produce nada. Por eso ustedes ven acá que en Soligner-Ellison hay hipersecreción gástrica, mucha secreción de ácido. Y eso no hay en Ménetrier.
Ahora, que los dos tienen los pliegues muy gruesos y anchos y cerebroides, sí, macroscópicamente se parecen, pero histológicamente son muy distintos. Y llegamos a la famosa úlcera péptica. ¿Cuántas veces habrán escuchado hablar de úlcera péptica? La definición ya se las di hace un rato. Es como la erosión, pero un poco más profunda. Es decir, la erosión que sobrepasa la muscularis mucosae y llega a la submucosa ya es úlcera péptica. Esa solución de continuidad puede llegar hasta la muscularis, si quieren, y hasta romper la serosa, y eso es una úlcera perforada, y sigue llamándose úlcera péptica. ¿Dónde? Pregunta de examen. ¿Dónde puede haber úlcera péptica? En 4 sitios. Estómago, duodeno, esófago distal. ¿Cuándo? Cuando hay esófago de Barrett, ya saben qué es eso. Y en un divertículo de Meckel, que es una lesión en intestino delgado. O sea, hay 4 órganos. Estómago, duodeno, esófago e intestino delgado. El Meckel lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Edad común, mayores de 40 años. O sea, no, estoy joven todavía. Ahora se ven úlceras en gente joven, por si acaso. Mucho fumar, mucho alcohol, muchas otras cosas. Otra cosa importante, la úlcera duodenal siempre es más común que la úlcera gástrica. La duodenal y la gástrica son más frecuentes en varones que en mujeres. Hasta ahora, por lo menos. Son como heridas, ¿no? Como heridas en la mucosa del estómago. Puede ser causada, como ven acá, por antiinflamatorios no esteroideos o por Helicobacter pylori, que es lo más común. ¿Se acuerdan que hace un rato dijimos que la gastritis crónica era los que tienen grupo sanguíneo A tenían tendencia genética a ser gastritis crónica? Bueno, pues seguramente la mayoría se sonrió y dijo, qué bueno, yo soy grupo sanguíneo O. Bueno, los que somos grupo sanguíneo estamos peor. Los que somos grupo sanguíneo O 0, que es como debería decirse, tenemos razón genética para ser úlcera péptica. Y úlcera péptica es peor que gastritis crónica, por si acaso. Y otra vez los fármacos, corticoides, antiinflamatorios no esteroide, causa inflamatoria, la gastrina famosa que ya les mencioné hace un rato, el estrés, ahí estamos los médicos, los estudiantes de medicina, el estrés de la carrera, el estrés de ser profesional ya, la presión que hay para un trabajo rápido y bueno, hay que saberla manejar, si no terminamos de pacientes, los médicos. Y como siempre, la dieta. Alcohol y tabaco, ese dúo dinámico que siempre anda junto. Espero que ustedes les sepan decir no. La patogenia de la úlcera péptica es muy fácil en realidad. Es un equilibrio entre la secreción ácida y la protección de la célula del estómago. Es esto. Normalmente ustedes y yo tenemos factores agresores. Normalmente el ácido del estómago es un factor agresor. Las enzimas pépticas, la pepsina y todo eso son factores agresores. Pero tengo fuerzas defensivas. Por ejemplo, la secreción del moco, el moco que recubre el estómago, el factor de defensa. Una secreción de bicarbonato dentro del moco para que alcalinice el ácido también, o sea, bloquee el ácido. La irrigación de la mucosa. El transporte de membrana en la superficie apical de las células. La regeneración, el cambio epitelial del estómago y algunas prostaglandinas. Miren que esto es en condiciones normales. Imagínense qué pasará si además de esto, pues nos comemos un cevichito en carretilla, eso de azul, con todos los helicobacter del mundo, o si estamos tomando antiinflamatorios no esteroides, o estamos tomando aspirina, o encima fumamos, o tomamos licor, etcétera, etcétera, se incrementaron los factores agresores. O, al revés, ¿qué pasa si mis defensas caen? Por ejemplo, estoy en isquemia, o sea, el flujo sanguíneo disminuye, estoy en isquemia, estoy en shock. Tengo retardo en el vaciamiento gástrico o factores propios míos, de pronto otra enfermedad, arteriosclerosis, lo que fuese. Ya sea que los factores agresores se incrementen o los factores protectores disminuyan o ambas cosas a la vez, ahí aparece la úlcera péptica. ¿Dónde aparece la úlcera péptica? Ya sabemos que son 4 órganos, ¿no es cierto? Ya, cuando está en el estómago, está en una zona muy clásica. Es la zona de la incisura angular, es decir, la unión entre la curvatura menor y entre
cuerpo y antro. En esa zona intermedia suele ser la ubicación clásica de la úlcera péptica. Cuando está en el duodeno, que es el lugar más frecuente encima, está en la primera porción, que es el bulbo duodenal, pero no en cualquier parte, está en la pared anterior. Ya saben que cuando está en el esófago es en el tercio inferior, y ya saben cuando está en el intestino delgado es en el divertículo de Meckel, que veremos luego. Tiene un tamaño promedio, que casi siempre no supera los 2 centímetros. Eso es interesante, tienen que saberlo. Y una forma aproximadamente redondeada. Los pliegues confluyen ahí al borde, en el precipicio, como ven acá, miren en la foto. Los pliegues confluyen ahí. Y el fondo suele ser liso, o a veces ven aquí el vaso que sangra, coagulado, ¿no? O sangrando, ¿no? La profundidad varía. ¿Por qué es importante que ustedes sepan la ubicación, el tamaño, la forma? ¿Por qué? Porque cuando un gastroenterólogo entra y ve una lesión que parece úlcera en el estómago, pero está en la curvatura mayor, ya empieza a dudar y dice, vamos un ratito, lo frecuente es en la menor, ¿qué hace en la mayor? De repente es cáncer. El mismo gastroenterólogo entra al duodeno y encuentra una úlcera, pero está en la tercera porción. El libro dice que lo más común es la primera porción, bulbo. Debe ser otra cosa, ¿no? El libro me dice que la úlcera suele medir 2 centímetros o menos, y tengo una úlcera de 5 centímetros. Oye, esto debe ser otra cosa, ¿no? Para eso es útil. Histológicamente, una úlcera péptica tiene 4 capas. De adentro hacia afuera, la necrosis o detritus, ¿no? Por el ácido que destruye el tejido. La capa de inflamación aguda, polimorfonucleares que van a ver allí. Luego, el tejido de granulación con linfocitos y células plasmáticas. Y la cuarta capa es la fibrosis. Perdón. En ese orden, de adentro hacia afuera. Eso también puede ser una pregunta de examen. Puedo ponerle ahora de afuera hacia adentro, ¿no? Y tienen que saber deducir eso. Esta es la famosa incisura angular, la unión entre los pliegues del cuerpo, la zona del antro, y sobre la curvatura menor, esa es la zona de la incisura angular. Y acá en el duodeno, otra úlcera. Mil disculpas que aquí la fotito esta foto la puse al revés para completar una úlcera, ¿no? La completaba por acá, igualito. Pero es lo mismo, no se preocupen. Esta es la primera capa, la capa de necrosis o detritus necrótico. Esta más moradita y azulita es la capa de inflamación aguda, polimorfonucleares. La más rojita que viene abajo es la capa de tejido de granulación con linfocitos y células plasmáticas, y debajo está la capa de fibrosis. Esta úlcera puede hasta perforar todo el estómago y sigue siendo úlcera. Otra vez, acá está el esquemita del libro: necrosis, inflamación aguda, tejido de granulación, fibrosis. ¿Por qué la S? Porque los gringos le dicen esclerosis, ¿no? Esclerosis. Acá, necrosis, inflamación aguda, tejido de granulación y esclerosis. Neoplasias del estómago, hay montones. Ustedes tienen un tema de seminario que es cáncer gástrico, por lo tanto no les voy a quitar el protagonismo, ese es para su seminario, ¿ya? Hay pólipos que luego veremos en colon, idénticos, ¿ya? En un solo tema. Los mesenquimales nunca los tocamos porque son muy raros y no terminaríamos nunca. Y el cáncer, como les digo, es tema de seminario, así que lo dejamos ahí. ¿Qué hora es? 6:05. Vamos a ver patología del intestino delgado. El intestino delgado comienza aquí en el duodeno, aquí. Duodeno, yeyuno, ilio, y termina aquí, ¿no es cierto? Aquí en el ciego, en el inicio del ciego colon, ¿no? ¿Cuánto mide? Depende, 5 o 6 metros, dependiendo de la talla de la persona, por supuesto. Es interesante que su patología es también bien variadita. También puede haber atresia, por ejemplo aquí, miren, aquí venía el intestino y ya no hay pedazo, no se continúa, acá vuelve otra vez. Este pedazo que falta, uno dice atresia intestinal. Estenosis, ya les dije que es eso, disminución de la luz. Aquí viene el intestino delgado de un diámetro y bruscamente disminuye. Estenosis. Además, de aquí para acá también hay atresia, fíjense, combinación. Duplicación, viene el intestino por aquí y aquí se parte en 2 ramas. Curioso, ¿no? Aunque no lo crean, esa parte se suele obstruir, así que hay que sacarla. Mala rotación,
Vólvulo, esto es un vólvulo intestinal. Vólvulos es cuando el intestino se tuerce sobre su eje, afectando la irrigación del intestino y causando necrosis intestinal, que veremos más adelante. También hay heterotopías, es decir, tejido extraño en el intestino delgado, sí, usualmente tejido pancreático. El famoso divertículo de Meckel, ojo, no confundan con el divertículo de Zenker que hemos visto en el esófago, este de Meckel. Como todo divertículo, es una evaginación, es decir, una proyección hacia afuera de la pared. En realidad es la persistencia de un conducto embrionario, que es el conducto ónfalo-mesentérico. Ónfalo significa ombligo, mesenterio es mesentérico, ¿no? Así que comunicaba la placenta con el intestino del feto, y cuando persiste, eso ocurre más o menos en el 2% de los adultos, puede causar, es un divertículo de Meckel, y se puede complicar. ¿Dónde suele ocurrir? No está en cualquier sitio, por si acaso. Ese es otro detalle importante. El divertículo de Meckel suele estar a 20 o 30 centímetros de donde termina el íleon, ¿ya? De la válvula ileocecal. Perdón. Como todo divertículo, debe tener las 4 capas. ¿Cuáles son? Mucosa, submucosa, muscular, serosa, ¿no? Si no las tiene, se le llama pseudodivertículo. En este divertículo de Meckel es común encontrar heterotopías, es decir, tejido extraño, del estómago o del páncreas, o ambos. Esta es la razón por la cual, presten atención, en este divertículo de Meckel, que produce ácido gástrico y enzimas pancreáticas, suele haber una úlcera péptica. ¿Ven? La explicación está ahí, bien clarita. Acá la imagen, fíjense, su ombliguito, ahí está lo que queda del conducto ónfalo-mesentérico. A veces queda como un tejido fibroso, a veces hay un ombligo profundo, revisen su ombligo ahora, a veces se forman quistes, miren, a veces hay comunicación directa. En recién nacidos el niño llora y por su ombligo sale material intestinal, imagínense. O el divertículo grande, como están viendo acá, ¿no? Y encima después se ulcera y le causa una emergencia quirúrgica que tienen que operarlos, ¿no? Divertículo de Meckel. Siempre va en dirección al ombligo. Acá está el divertículo, ¿no? Problemas vasculares, infarto intestinal. La palabra infarto es la muerte por isquemia, como habrán visto la semana pasada, ¿no? Con infartos, en la primera semana del curso, infarto cardíaco, por ejemplo, de miocardio. Es lo mismo, pero en el intestino. ¿Cuáles son las causas? Las han estudiado toditas. Trombosis, embolia, shock. Esto lo estudiaron en el ciclo pasado, no se los voy a repetir. Pero hay factores que coadyuvan a que esto sea más dañino o más frecuente. Inflamación arterial, arteriosclerosis que ya estudiaron, daño de las válvulas, vólvulo, la torsión del intestino que hemos visto hace un rato, intususcepción, ahorita veremos qué cosa es, con una figura más fácil, cuando está dentro de una hernia que sale de la hernia y regresa, y de repente sale y ya no regresa, eso se llama incarceración, ahí también suele haber infarto. Bridas, adherencias, etc. El intestino se muere porque le falta sangre, ¿no? Esa es la idea del infarto intestinal. Y eso depende de qué arteria es la que se ha bloqueado. Por ejemplo, si se bloquea la arteria mesentérica superior, que están viendo acá, esta, se va a morir casi todo el yeyuno íleon, el ciego, el apéndice, el ascendente y parte del transverso. En cambio, si la oclusión está en la arteria mesentérica inferior, va a ser lo que queda del transverso, el descendente, el sigmoides y parte del recto, que se va a infartar, ¿ya? Por eso el territorio depende de la arteria. El territorio de la arteria mesentérica superior representa la mitad de los casos, fíjense, de esta arteria. Y suele ser, en esos casos, por arteriosclerosis. La mesentérica inferior se afecta en 1/4 de casos y suele ser por trombosis. Y un daño que no respeta patrón arterial, es decir, en cualquier lugar, se ve en shock, ¿ya? El otro 25% en promedio. Esos infartos pueden ser solo de la mucosa, hasta la muscular, hasta la submucosa o toda la pared, en cuyo caso se llaman transmurales. Y siempre son hemorrágicos.
Macroscópicamente, fíjense, acá ven un ácido intestinal de color rojo con áreas negras, típico de un infarto intestinal, pero puede evolucionar en pocas horas a todo un segmento distendido y necrosado de ese color, ¿no? Hay que operar al paciente y sacar ese intestino muerto. Como ven acá, el infarto sobre la mucosa se llama infarto mucoso. Si se va hasta la submucosa, infarto mural. Y se afecta a las 4 capas, infarto transmural. La microscopía es variable, es decir, hay necrosis en una capa, en 2 capas o en toda la pared. A veces no se reconoce nada del tejido. Es muy, muy severo. Además, se complica con el accionar de las bacterias que están ahí en el intestino. Este cuadrito es muy bonito porque me da opción para describir varias cosas. Por ejemplo, las famosas incarceraciones, ¿eh? Ahí tienen una hernia, ¿no? Un punto débil en la pared, por ahí sale un ácido intestinal, al inicio sale y regresa, y llega un momento en que sale y ya no regresa. Eso se llama encarcelación o, si quieren, incarceración. Y esta parte se muere, hay que operar. Hay bridas o adherencias. Esta es la intususcepción, cuando un segmento intestinal se introduce en la luz del segmento intestinal adyacente. Como siempre dicen, como una manga de la camisa remangada, ¿no? Eso hace que se obstruya, ¿eh? Y comprima la circulación y hay un infarto. Y esto lo vimos en una foto, ¿se acuerdan? Intestino torcido sobre su eje volvulo. A ver, ¿les suena conocido esto? Fíjense, bien gracioso el pata, ¿no? Anticuchería, la última cena, te acuerdo. Terrible. La tía Veneno, le dicen ustedes, ¿no? El menú de Azor. Ya no hay menú de Azor, ¿no? Hasta de China había antes, ¿no? Bueno, en un lugar donde la higiene no es precisamente lo importante, pues seguramente encontrarán un montón de gérmenes con los cuales se ganen su enterocolitis infecciosa. Puede ser bacteriana, viral, parasitaria, micótica, tengan cuidado, de todo puede entrar por su boca. Las hay bacterianas que no invaden, bacterianas que invaden y bacterianas que causan granulomas. Vamos por partes. Acá, estos son dos esquemas de la enterocolitis bacteriana, ¿ya? Si se comen bacterias, porque es lo que pasa, se comen la comida con bacterias. Si la comida está contaminada con bacterias que no invaden, fíjense, no invasiva, las bacterias se quedan en la luz intestinal. ¿No pasa nada? No, porque estas bacterias producen una toxina o varias toxinas que alteran la adenilciclasa, la tepasa de la membrana, y el líquido de la pared sale hacia la luz. Sale un montón de líquido, y con las bacterias, más la comidita, la famosa diarrea acuosa, ¿no? Como agua de arroz, típica de el cólera, por ejemplo, diarrea acuosa. Pero si se comen otras bacterias que invaden el tejido, miren que las bacterias están en la luz y se han metido al intestino, va a haber una invasión, va a haber una erosión, va a haber úlcera, va a salir moco y va a salir sangre, sangrado por la herida. Y las heces son con moco y sangre, las famosas diarreas disentéricas. Por eso cuando ustedes tengan pacientes que tengan diarrea, lo primero que uno pregunta siempre es, ¿cómo son las deposiciones? ¿Como líquido, como agua, o bota con moco y sangre? Con eso están haciendo un diagnóstico diferencial, aunque no lo crean, de varias bacterias. Por eso están acá las no invasivas y las invasivas. Todo este palabreo que ven acá, está acá en el esquema, ¿eh? Las otras dos que causan granulomas, clásicamente, hay varias, pero clásicamente la salmonela causa úlceras longitudinales, o sea, si el intestino es así, largo, las úlceras van en el mismo sentido, a la longitud. Pero la tuberculosis causa, si el intestino es así, las úlceras son así, en sentido transverso. Pregunta de examen, ¿ya? Entonces yo a los fastidios les pongo tuberculosis con T de transversal, ¿no es cierto? Tuberculosis con T de transversal. Pero tifoidea, que causa la salmonella tigre, también es con T, ¿no? Tifoidea. Pero es longitudinal. Las hay también virales, las hay micóticas y las hay parasitarias. Miren, si me paso a hablar de todas las parasitarias, pues no terminaría en todo el ciclo, ¿no? Montones de parásitos. Algunos están hasta en el Congreso, ¿no? Giardia lamblia, ustedes conocen Giardia lamblia, ¿no?
Han visto montones de yardas en sus prácticas de parasitología. Una enterocolitis parasitaria, ¿no es cierto? Es un recuerdito. Ahí están, bien bonitas. Tapizan el intestino delgado. Acá está la yardia. O acá hay gusanitos chiquitos, blanquitos, ya saben que son los enterobios u oxiuros vermicularis. Estos son corte histológico, huevos de oxiuro. O el gusanito grande, ¿no? El famoso Ascaris lumbricoides, que pueden tener uno o pueden tener cientos, bloqueando el intestino, ya depende. Pero tengan cuidado con lo que comen. Síndrome de mala absorción. Eso es bien interesante porque implica que ustedes están comiendo alimentos que no pueden ser absorbidos por algunas razones que veremos. La enfermedad más común de este grupo, más común, es la enfermedad celíaca, que tiene 3 nombres más. Sprue no tropical, Sprue celíaco, o el último nombre me gusta más, enteropatía sensible al gluten. ¿Por qué? Porque me está diciendo la patogenia en el nombre. Es una reacción de hipersensibilidad, recuerden que hay 4 de esos tipos, contra una proteína que es la gliadina, que se encuentra en trigo, cebada, centeno. No así en arroz o maíz, por ejemplo. Cada vez que el paciente coma algo de trigo, algo de cebada, algo de centeno, va a tener una diarrea de esas. Ya bajan de peso, son personas muy delgadas, muy delgadas, con otros signos y síntomas añadidos. Fíjense el esquema. Así se ve los pliegues en una persona normal. Ustedes histológicamente lo ven así. Y así aplanadas se ven en estos pobres pacientes con enfermedad celíaca, ¿no? Se aplanan las microvellosidades y también las vellosidades. Y a la microscopía también se encuentra lo mismo. Además, linfocitos, células plasmáticas y daño vacuolar del epitelio. En la sangre pueden haber anticuerpos contra esa proteína, la gliadina, que es la causa del problema. Acá hay un cuadrito muy interesante que se los dejo para que lo revisen. ¿Ya? Miren, a veces hay que tomar biopsia del duodeno al yeyuno para que el patólogo del diagnóstico. Y acá están los signos y síntomas más comunes. Esto que ven acá es una foto que podría ser un poco desagradable para algunos de ustedes. Es un baño, una taza de baño. Y estos son las heces de un paciente celíaco. Fíjense el señor pobrecito, bien delgadito. Esto de acá es edema, por si acaso. Asitis, ¿no es cierto? En el abdomen, líquido. Sus bracitos, sus huesitos, sus muslos, miren. Una persona completamente desnutrida. Y sus heces son así. Sus heces son pastosas, verde amarillentas, abundantes, flotan en el agua del baño porque como tiene aceite no digerido flotan. El olor es inolvidable. El día que tengan un paciente de esos, usualmente los médicos, no, los profesores nos decían, no, vaya a oler el baño. Y nos íbamos en grupo, ¿no? Nunca más te olvidas de ese olor. Nunca más. ¿No? Y la próxima vez diagnosticas con el olor, ¿no? Enfermedad celíaca. Ojo clínico, no, nariz clínica. Macroscópicamente, normalmente las vellosidades se ven así, y así aplanadas en el paciente celíaco. Histológicamente, al microscopio se ven así, y así se ven acortadas y unidas, fusionadas, en el paciente celíaco. Pobrecito. Pero hay otra enfermedad que también da mala absorción y que es infecciosa. Esto es muy interesante. Lo raro es que no se ve muy común, no es muy común en el Perú, pero sí, es bueno que lo sepan. Es la enfermedad de Whipple. La enfermedad de Whipple es una enfermedad infecciosa causada por este germen, Troferima whippeli, que en realidad es una bacteria gram positiva, o un actinomyces, como dice el libro, y que ingresa al intestino, atraviesa la mucosa y es fagocitada por los macrófagos. Estas cositas rojas que ven son macrófagos llenos de ese Troferima whippeli. Están tan llenos en las vellosidades del duodeno que bloquean, por efecto físico, bloquean a los linfáticos, que es donde se absorben los nutrientes. Entonces está tan taponado de histocitos gorditos llenos de bacterias que no pasa la linfa, no se absorbe. Entonces el paciente pasa a hacer mala absorción. Es lo que dice la microscopía, ¿no? Y a microscopio electrónico estas son las bacterias, ¿no? Los actinomyces. Troferima whippeli. Es bueno que sepan que existe. Neoplasias del intestino delgado. ¿Qué hora es? 6:20. Ok.
Las tenemos benignas y malignas, epiteliales, mesenquimales o también linfoides en el intestino delgado. Fíjense, en el intestino delgado, a pesar de haber 6 metros de intestino en promedio, el adenocarcinoma es rarísimo. El estómago mide medio metro y hay un montón de adenocarcinoma. El colon mide metro y medio, hay un montón de adenocarcinoma. Pero en el intestino delgado, que es más longitud de intestino, no suele haber adenocarcinoma. ¿Cuál es el tumor más frecuente entonces del intestino delgado? El famoso tumor carcinoide. ¿Ya? En este cuadrito ustedes ven que, por ejemplo, en el duodeno, yeyuno e ilion van cambiando los porcentajes, ¿no? El carcinoide que está en verde, no hay mucho en duodeno, casi igual en yeyuno y hay un montón en ilion. El adenocarcinoma es muy común en duodeno, pero en ilion es muy poco. Así que es bueno, este cuadrito es bien interesante, me gustó, por eso lo he puesto, es nuevo. Esos son los malignos, los linfomas también, y esto de acá que son los tumores estromales gastrointestinales, que no los tocamos porque es todo un mundo en realidad, no habría tiempo. Sepan que existen. Benignos, adenoma de glándulas de Brunner, que son del duodeno, como recordarán. El tumor carcinoide, es obligado que sepan esto, es una neoplasia maligna. Ojo, es maligna, aunque la mayoría se comporta de manera benigna, es decir, no son muy agresivos, ¿no? Pero cuando se ponen realmente agresivos sí son imparables, ¿no? Es una neoplasia, la más común, en ilion y en apéndice secal. Es decir, ahí es la neoplasia top, la número 1. Típicamente tiene un color amarillento, como ven aquí, amarillento, amarillento. Y histológicamente son células así como estas de acá, bien chiquitas, redonditas, parecen linfocitos. Tienen cara de ingenuas, como si no hicieran nada, ¿no? Tengan cuidado esas personas, ¿ya? Esas personas que aparentan no hacer nada a veces son peores que todas. Y estas células monomorfas, como les dicen, porque son todas igualitas, suelen formar patrones diversos. A veces forman como islas, patrón insular, a veces forman como cordones, patrón trabecular. En fin, pueden formar lo que quieran. Y como son neuroendocrinas, suelen producir alguna hormona, pero siempre solo una. Por ejemplo, ACTH, por ejemplo, gastrina, que es uno de los más comunes. ¿Se acuerdan? Gastrina, el gastrinoma era el que podía causar un síndrome de Zollinger-Ellison, ¿se acuerdan? Bueno, o puede ser insulina y el paciente de pronto hace ataques de hipoglicemia brutales, se puede morir, etc. Tumor carcinoide, neoplasia maligna de células neuroendocrinas. Neoplasia más frecuente en ilion y apéndice. No se olviden de eso. Apéndice, este es cortito. Este es una foto, un esquema de las diferentes posiciones que puede adoptar el apéndice secal, ¿ya? La enfermedad más común del apéndice es la apendicitis aguda. Ya eso creo que lo saben, ¿no? La etiología dice que es la obstrucción. La obstrucción puede ocurrir por montones de cosas. Por ejemplo, heces endurecidas, un cálculo, hiperplasia linfoide de los folículos linfoides. Nos da una virosis, a los niños les pasa eso. Le da una virosis, una gripe y hace apendicitis. Porque los folículos linfoides del apéndice, estos de acá, miren, estos de acá, se hiperplasian, se ponen grandes y cierran la luz. Es decir, obstrucción. Y parásitos, ¿no? El oxiduro le gusta vivir allí en el apéndice secal. Bueno, sea cual sea la causa de la obstrucción, eso causa isquemia, ulceración y las bacterias que están ahí nomás en el colon, en el apéndice, en el material fecal que está en esos órganos, inmediatamente pasan y dañan, ¿no es cierto? La respuesta es inflamatoria del cuerpo. El apéndice se ve, como ven acá, edematoso, turgente. Miren los vasos rojos, sanguíneos, congestivos, hay focos de hemorragia, hay fibrina aquí afuera, encima, perdón, arriba. Fibrina sobre el apéndice, traducción de inflamación aguda, por supuesto. Y a la microscopía, el criterio importante es este. Tienen que haber polimorfonucleares en la capa muscular propia. Si no hay polimorfonucleares en esa capa, no es apendicitis aguda. Mal nombre, apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque sugiere que hay apendicitis crónica y no existe apendicitis crónica, por si acaso. Otra enfermedad, el mucocele del apéndice. ¿Qué es esto? Un apéndice lleno de moco. Un moco que se acumula progresivamente y que en algún momento puede dar signos de una apendicitis, que no la es.
Sin embargo, hay que tener cuidado porque a veces por aquí pueden hacer una neoplasia, ¿no? Pero es básicamente un quiste lleno de moco. Tumor carcinoide ya lo estudiamos, es el más frecuente del apéndice también, no voy a repetirlo. Y el adenocarcinoma del apéndice es rarísimo, rarísimo. Y entramos al intestino grueso, terminaremos. A ver, ¿se acuerdan que en el esófago empezamos diciendo que había una enfermedad llamada acalasia? Es decir, donde faltaba las células neuronales del plexo mesenterico de Auerbach, y esa zona se cerraba, pico de ave, y lo anterior se distendía. Igualito, pero exactamente igual, hay una enfermedad en el recto sigmoides, bien distal, ¿no? En el intestino grueso. Y se llama megacolon agangliónico congénito, o mejor, enfermedad Hirschsprung. Miren cómo se escribe Hirschsprung, ¿ah? Hay una S antes y después de la CH. Hirschsprung. Es lo mismo, es la falta de neuronas del plexo mesentérico de Auerbach. Y pasa lo mismo, fíjense, se cierra la zona enferma, se cierra y se dilata el resto. El niño tiene unos cólicos terribles, ya se imaginarán, ¿no es cierto? Porque no puede defecarse, está cerrada la salida. Triste, ¿no? Tienen que hacerle colostomía, o sea, le cortan aquí, lo abocan a la piel abdominal y por ahí salen sus heces del niñito hasta que crezca y lo reparen, en fin, una desgracia. Es poco frecuente, 1 en 5.000, 8.000 nacidos vivos, más frecuente en varones que en mujeres, muy común en pacientes con síndrome de Down. La ubicación ya les dije, recto sigmoides. La macroscopía me dice que la zona enferma está contraída y la zona proximal a eso está dilatada. Se habla del cromosoma 10, un gen en el brazo largo, en fin, miren cómo se distiende el sigmoides y el colon, porque aquí está cerrado. Se cierra, esta es la zona enferma y todo lo demás está lleno de heces. Se imaginan los cólicos, ¿no? Dolor cólico. Miren cómo se cierra aquí la zona y lo demás está bien dilatado. En la capa muscular, donde debiera encontrar el plexo mesentérico de Auerbach, no lo encuentro, simplemente. Aprendan a escribir Hirschsprung. Divertículos, una enfermedad muy común en el intestino grueso, son evaginaciones, así como el divertículo del esófago, ¿no? Pero en el colon, de hecho, el colon es el lugar más frecuente de divertículos. Fíjense en el esquema, este esquema es muy fácil, muy bueno. ¿Dónde hay más divertículos? En el colon izquierdo. Ese es lo usual. En el derecho también hay, pero más frecuente en el colon izquierdo. La etiopatogenia me dice que se cierra el austra acá. Austra, ¿se acuerdan las austras? Esas abollonaduras del intestino grueso. Se cierra aquí, se cierra acá y se contrae la pared como un globo a tensión. Se contrae, se contrae, se contrae y si hay un punto débil en la pared, ahí se forma un divertículo. Esos puntos débiles suelen ser los lugares donde entran o salen arterias, venas y nervios. Es lo más común. Esa es la patogenia. Aumento de la presión dentro de la luz. Son como sacos digitiformes, pequeños, y debe tener mucosa, submucosa, muscular y serosa. Ya, esto se los expliqué. Macro, miren, austra, divertículo, austra, divertículo, austra, divertículo. Si hay un solo divertículo, se llama así, divertículo. Si hay muchos, diverticulosis. Si se inflama, diverticulitis. Si sangra, hemorragia diverticular. Si se perfora, perforación diverticular. Esto que les he dicho ahorita al final son las complicaciones de los divertículos. Imaginen que por aquí pasa material fecal. Imaginen que se rompe este divertículo. Las heces salen a la cavidad abdominal, a la cavidad peritoneal. Septicemia y muy frecuentemente muerte. Ahí está un divertículo y un simpático, acá hay otro en realidad, acá hay otro, y microscópicamente uno ve esto. La mucosa, la muscular que se adelgaza, la submucosa y la serosa afuera. El divertículo que es debe tener las 4 capas. Más delgadas, pero las 4 capas. Otra enfermedad, colitis pseudomembranosa. Es una enfermedad en donde se forman membranas falsas, como estas que ven acá. ¿Ya? No se sabe bien la patogenia porque es relacionada a muchas cosas. Aquí se habla, por ejemplo, de antibióticos de amplio espectro que se dan para atender una infección banal del colon.
y que a veces el médico le da una medicina muy potente. El problema está en que mata toda la flora bacteriana, o sea, la biota intestinal, sobreviven las bacterias malas resistentes, colonizan el colon que está sin otras bacterias y causan esta enfermedad. Ahorita vamos a ver eso. Terapia antibiótica altera la microflora colónica o la biota colónica. El Clostridium difficile, el más frecuente, tiene el terreno libre, coloniza todo, produce toxinas que destruyen la mucosa, le causa una necrosis. Y eso es una pseudomembrana, una falsa membrana, como un tapizón, como una alfombra del piso se puede levantar, como una membrana. La microscopía y la vemos. Este es un caso que me llegó a mi hospital, primera vez. Fíjense, este tejido blanquecino es la famosa pseudomembrana. Y está por todos sitios. Miren cómo queda abajo la mucosa, toda pelada, toda congestiva, rojiza, sangrante. Y la microscopía, fotos que le he tomado yo, aquí está una zona de erosión. Miren los polimorfos saliendo de ahí. Esta foto es bien bonita, esta lesión se le llama volcán. Parece que estuviera explotando, ¿no?, esta glándula y botando fibrina y montones de polimorfos nucleares. Pero fíjense que aquí todavía se ve en la mucosa, se ve el epitelio. Miren acá solo se ve el fondo y la parte de arriba ya no se ve. Toda esta parte ha desaparecido. Y esa es la famosa pseudomembrana. Es la secuencia, ¿ven? Comienza aquí, sigue para acá y termina así. Como comprenderán, el paciente está grave. Muchos se mueren, la gran mayoría, porque las bacterias malas, las Clostridium difficile, usualmente, tienen el terreno para multiplicarse como quiera, ingresa a los vasos, causa septicemia, paciente, adiós. Esta otra enfermedad, la inflamatoria intestinal, tiene a su vez dos enfermedades, que son, según algunos libros, los extremos de un proceso inflamatorio que afecta al intestino, en este caso al colon. Primero tenemos la enfermedad de Crohn, también llamada enteritis regional o ileitis terminal. Fíjense que se va al ileum, o sea, al intestino delgado también. No se conoce bien la causa, se mencionan varias, como ven ahí, etiopatogenia, varias causas. Y fíjense que se puede ir al ileum en 30%, colon 20% y ambos combinados hasta un 50%. La afectación del colon suele ser así, miren, en parches. Zona roja, enfermo, sano, enfermo, sano, enfermo. Y se puede ir al ileum. Afecta a cualquier edad, pero es muy frecuente en gente joven, más en mujeres que en varones, y aumenta el riesgo de cáncer. Histológicamente, la enfermedad de Crohn suele afectar las 4 capas, mucosa, submucosa, muscular y seosa. Acá tenemos un esquemita. Como ven, las zonas rojas son enfermas, sana, enferma, sana, enferma, sana. A esa alternancia de sano y enfermo a veces le llaman patrón en tablero de ajedrez. O un segmento enfermo, un segmento sano. Un segmento enfermo, un segmento sano. Como afectan las 4 capas, la pared se pone gruesa con inflamación. Es una enfermedad inflamatoria que afecta las 4 capas, la pared se pone dura. Y ese signo del intestino grueso le llaman el intestino, el colon de plomo, porque es grueso, se tuerce al gusto de la persona. Uno lo puede doblar y se queda doblado ahí, ¿no? Es como un tubo de plomo, ¿no?, con una luz pequeña. Aquí ven, la pared muy gruesa. Histológicamente suelen haber fisuras, porque la inflamación afecta a las 4 capas. Miren, aquí afectó la mucosa, la submucosa y se está metiendo en la muscular. Ha formado una grieta y a veces la termina de romper y causa perforación. ¿Por qué? Porque Crohn afecta a las 4 capas, ya les dije. El otro detalle histológico es que suele haber granulomas, como ven aquí, ¿ya? Pero la otra enfermedad es la colitis ulcerosa o colitis ulcerativa, que es esta de acá, y es completamente distinta. Las dos tienen inflamación, en eso estamos iguales. Pero miren las diferencias. Para empezar, esta enfermedad, colitis ulcerativa, empieza siempre en el recto y va subiendo. No como Crohn, que afectaba una zona aquí, una zona acá, no. O sea, así, enfermo, sano, enfermo, no. Este siempre empieza en el recto y va subiendo. Y no afecta en parche, va barriendo con toda la mucosa.
todita, va destruyéndola todita, no perdona nada. En este momento va por aquí y seguirá avanzando hasta que lo dejen avanzar. Y a diferencia de Chrome, que se podía meter al ileón, esta no, llega aquí y ahí queda. No avanza más, se queda en el colon hasta el ciego, no avanza más. Como dice acá, limitada al colon. Fíjense cómo va avanzando del recto, avanza, 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 y aquí se detuvo, porque lo operaron al paciente. Si lo hubieran dejado, hubiera seguido. Y llegando acá, se paraba, ahí se quedaba. La inflamación está en la mucosa y en la submucosa. La muscular no está dañada para nada, por lo tanto la pared no está gruesa. Y la microscopía, para no ver la letra que es aburrida, acá está la microscopía. Esta es la macro, miren cómo va destruyendo toda la mucosa. Y la microscopía está aquí. La inflamación aguda en la glándula, en la pared de la glándula, se llama criptitis. Criptitis, es decir, la inflamación de la cripta. Y cuando esos polimorfos se meten a la luz de la glándula, se llama absceso críptico. Entonces, criptitis y absceso críptico son típicos de colitis ulcerativa. En cambio, en Crohn era granuloma y fisuras, ¿se acuerdan? Miren acá. Sí, granulomas y fisuras. En la microscopía de colitis ulcerativa es diferente. Criptitis, absceso críptico. Un cuadro comparativo. Este es colitis ulcerativa, empieza en recto. Este es Crohn en parchas, ¿no? Esta afecta las 4 capas, esta afecta solo 2. Aquí hay granulomas, acá criptitis y abscesos crípticos. Acá hay otro cuadrito comparativo de su Robbins, ¿ya? Ya no voy a repetir para que no se aburra. ¿Qué es un pólipo? Es toda lesión elevada que protruya hacia una víscera hueca. Los pólipos pueden ser no neoplásicos, los cuales son ideales, o neoplásicos, que son los adenomas. ¿Qué hora es? Uy, ya nos falta mucho. 6:50. Ya. A ver, vamos a decir que nos dejamos, creo, un poquito más. Vamos a terminar esta parte. Estos pólipos no neoplásicos pueden ser pólipo hiperplásico, pólipo juvenil y pólipo martomatoso. Aquí hay un ejemplo de hiperplásico. Simplemente se incrementa el número de células del epitelio. Hiperplásico aumenta el número de células, ¿no es cierto? En cambio, los adenomas son neoplasias. Tienen displasia, o sea, van caminando al cáncer. Tenemos el tubular, el velloso y la mezcla de ambos. Acá tenemos el esquema del tubular. Siempre parece un arbolito. Tiene su tronco y tiene su cúpula. En cambio, el velloso es como una toalla de deditos de base ancha. Fíjense, este tiene una base angosta, este tiene una base ancha. Y también tiene displasia. Puede tener ustedes un solo pólipo o tener cientos de pólipos. O miles de pólipos. A ver, ¿qué sigue? Ya, entonces, mejor dicho, en la siguiente clase que nos toca el próximo lunes, perdón, voy a empezar de aquí nuevamente, ¿ya? Desde pólipos. Ya falta poco, y luego complemento con hígado, vías biliares y páncreas, que es una clase más corta y siempre alcanza para terminar esto y terminar la otra clase. ¿Ya? Yo tengo otra clase a continuación. Tengo un seminario, así que los voy a dejar. Y no sé si tienen alguna pregunta.